Bienvenidos a parte 1 de Organización de la Iglesia. Parte 1. La cabeza de la Iglesia. Que las cosas debían hacerse de manera ordenada y sistemática, tal como lo ordenó Pablo a los Corintios. 1 Corintios 14:40. Y por lo cual elogió a los Colosenses. Colosenses 2:5. Se llevó a cabo en toda la estructura organizativa de la iglesia local. 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y morando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Cristo, la cabeza y fundamento de la iglesia. La organización de la iglesia revelada en el Nuevo Testamento está destinada a ser vista como el patrón según el cual la iglesia de hoy debe organizarse para la instrucción y gobierno y sumisión y adoración. 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta forma estructural se extiende desde la Iglesia Universal con Cristo a la cabeza hasta las iglesias locales que han madurado en una estructura organizativa completa con ancianos, evangelistas, maestros y diáconos. Cuando planteamos la cuestión del gobierno de la iglesia, nos preguntamos, ¿quién tiene derecho a hablar? La Biblia reclama ese derecho únicamente para Cristo como cabeza de la iglesia. Cristo tiene toda la autoridad. La autoridad de Cristo es universalmente soberana. Su mandato en Mateo 28, 19 y 20, y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Surge de su reclamo de tener toda autoridad en el cielo y en la tierra, versículo 18. Inherente en la autoridad está el derecho a gobernar, mandar, liderar y, consecuentemente, hablar en asuntos que pertenecen a Dios. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de la palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. La palabra de Cristo, el estándar del juicio final. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cristo es el cabeza autoritario de la iglesia. Efesios 5:23. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio. La sede de la iglesia de Cristo se encuentra en la persona de Cristo, quien actualmente está sentado a la derecha de Dios. Apelamos a su autoridad al apelar a la palabra escrita.
Cristo es el legislador y juez. Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Estos dos sedes de autoridad están reservadas para Cristo. La primera es legislativa, como mediador del nuevo pacto, y la segunda es judicial, para juzgar naciones e iglesias en el tiempo histórico y para exigir juicio sobre individuos en el último día. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Hechos 17:30-31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, para aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En resumen, Cristo Jesús se mantiene absoluto en su autoridad a la cabeza de su iglesia. Ninguna legislación humana en cuanto a creencias y prácticas de la iglesia tiene la autoridad de Cristo. Nadie, aparte de aquellos especialmente designados por Cristo en el primer siglo y calificados por la guía sobrenatural del Espíritu Santo, es decir, los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, pueden legítimamente afirmar, hablar en el nombre de Dios. Cristo es la fundación de la iglesia. Jesús dijo en Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Muchos se confunden con Simón Pedro cuando afirma, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le responde, y tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, utilizando el mismo juego de palabras. Pero la piedra donde edificará su iglesia, no es Pedro, como algunos afirman, sino sobre la afirmación de que Él es el Hijo de Dios vivo. La iglesia se fundamenta en la obra que Cristo realizó en la cruz y demostró en su resurrección. Él es el único fundamento de la iglesia. La doctrina de Cristo como fundamento de la iglesia es el verdadero motivo de la fe y servicio cristianos. Si Cristo resucitó de entre los muertos, Él puede levantarnos. Si no resucitó, su muerte no tuvo sentido. La creencia en la resurrección histórica de Cristo, la iglesia ha fundamentado su confianza en un futuro eterno con Dios. ¿Por qué la roca? Una piedra probada. Isaías 28:16. Isaías predijo que la piedra fundamental para la casa de Dios sería probada y demostrada. Una piedra rechazada. Salmo 118:22. La piedra seleccionada por Dios sería rechazada por los constructores, es decir, los judíos. La declaración de Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Debe quedar claro que Cristo es la roca fundamental
sobre la cual la iglesia, el cuerpo de los remedios, se construye confiando y obedeciendo a Cristo. Nosotros somos construidos sobre Él, confiando en Él. La declaración de Pedro afirma en cumplimiento de los Salmos 118, 22 e Isaías 8, 14 a 15 y igualmente 28, 16, que los cristianos han venido a Jesús como una piedra viva que fue rechazada por los hombres, pero hecha por Dios para ser la piedra fundamental sobre la cual se construye la casa espiritual de Dios. 1 Pedro 2, 4 a 8. Sobre esta verdad, como piedras vivas, dice Pedro que los hombres tropiezan cuando son desobedientes a su palabra. Para los creyentes, Cristo es precioso como una roca, una fundación sólida sobre la cual construimos mediante la obediencia para nuestro futuro eterno. Profecías mesiánicas cumplidas en la muerte y resurrección de Jesús. Su profetizó que el Mesías sería rechazado, crucificado, enterrado y resucitado al tercer día. 1 Corintios 15, 3 a 4. En la medida en que Jesús cumplió estas profecías, es concluyente que Él es el Mesías. Jesús fue rechazado y crucificado por los judíos. Los judíos pusieron a Jesús a muerte. Marcos 8, 31, Hechos 2, 22 y 23. Cumpliendo así el Salmo 118, 22 a 24. Jesús resucitó de entre los muertos. Mateo 28, 1 a 6 y Marcos 16, 1 a 6. En la cruz, las afirmaciones de Jesús fueron probadas. En su muerte y resurrección, Jesús fue probado y demostrado como el Hijo de Dios, cumpliendo así Isaías 28, 16, una piedra pobrada, un fundamento seguro. La resurrección, confirmación de la deidad y afirmaciones de Jesús. Hechos 2, 22, Romanos 1, 4. En Pentecostés, Pedro razonó a partir de la resurrección para demostrar que Jesús era tanto Señor como Mesías. Debemos recibir a los apóstoles como auténticos representantes de Cristo. Lucas 10, 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que a mí desecha, desecha al que me envió. De cierto os digo, Juan 13, 20, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Los apóstoles sentaron las bases de la iglesia. Los apóstoles establecieron a Cristo como la base de la iglesia al predicar a Cristo crucificado, enterrado y resucitado, y al confirmar su mensaje con milagros y testimonios presenciales. Marcos 16, 15 a 20, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben algo mortal,
no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y se recuperarán. Después de hablar con ellos, el Señor fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes. Y el Señor trabajó con ellos y confirmó la palabra con las señales que los acompañaban. Amén. Hechos 3, 13 a 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había decidido ponerle en libertad. Ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les concediera un asesino y mataron el autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Nosotros somos testigos de esto. Y 1 Juan 1 a 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y sos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En conclusión, la Iglesia descansa sobre la proposición de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es la divina roca sobre la cual se ha construido la Iglesia y la cual continúa agregando a los salvados. La autoridad para la Iglesia de Cristo, la creencia cristiana y la práctica reside exclusivamente en la palabra que los apóstoles y profetas de Cristo, como se revela a través de la palabra de hombres guiados por el Espíritu en el Nuevo Testamento del primer siglo. Vaya a EBI en línea, toca el botón Organización de la Iglesia y puedes descargar el libro y todas las carpetas y material de esta clase. Este es ebienlinea.com, el botón Organización de la Iglesia, y tú puedes descargar todo. Gracias por su tiempo.